reino de Dios. Que eso fluya en la sangre, que eso fluya en nuestras neuronas, que eso sea lo que cada día nos levanta, como me levanta a mí cada día a pesar de mi situación, de mi condición. Lo que nos alimenta es esa visión del reino de Dios. Eso es lo esencial. Y algunos hemos perdido lo esencial porque no hemos sido capaces, como Leví, de poner el acento donde debe estar. ¿Cuál? Dejarlo todo y darlo todo para la causa del reino de Dios. No es porque sí, sino para la causa del reino de Dios. Seguimos. No confunda el fondo con las formas. No confunda lo formal con las apariencias. Apariencia de fe, apariencia de piedad. No, que la gente sepa que eso que usted representa, eso es de veras el testimonio del reino de Dios. Y si alguien pregunta, pues que podamos decir, como yo lo suelo decir con propiedad, esto es lo que hay. Diga conmigo, esto es lo que hay. Punto, se acabó. Y no damos tantas vueltas. Es lo que hay. Con sus virtudes y sus defectos, con sus más y sus menos. Una vez conmigo, esto es lo que hay. Sin apariencia, sino en forma genuina, lo que somos. ¿Verdad? Odres que han aprendido a dejarlo todo, odres que han aprendido a darlo todo. De tal manera que cuando preguntan por algún voluntario, en primera fila siempre nos van a hallar. Heme aquí, cuenta conmigo, que yo estoy dispuesto, Señor. Ojalá que las iglesias estuvieran llenas de odres nuevos, de cueros nuevos, de discípulos nuevos con esta mentalidad. Seguimos. No apariencia, sino de veras. Insistimos aquí también en el desafío que está en alinear lo que somos y cómo nos mostramos. Que se condiga, que existe una sindéresis en lo que de veras somos con lo que hacemos. Que no, alguien no tenga que decir, no, en la casa es de una manera, pero allá en la iglesia o en el trabajo es de otra manera. No, que en todos lados digan, es el mismo y nos reconocen por ser las mismas personas, naturales. Yo disfruto de no tener apariencia de piedad, sino ser lo que soy. Y los que me conocen saben que esto es lo que hay. Que de alguna manera hay momentos en que en Ecuador hay un volcán que está en actividad que se llama Tungurahua. Y ha explotado y ha creado daños. Yo soy de mecha corta. ¿Sabe lo que significa eso? Que me puedo encender rápido. Y por eso me verán así. Pero gracias a Dios ya llevo como 16 años que el Espíritu Santo me lleva controlado, ¿verdad? Pero quiero decir que es lo que hay, es lo que soy. Y le rindo a mi devoción a Dios y le pido a Dios que siempre me ayude a estar controlado. Porque si donde la mecha corta se enciende, puede explotar como Mama Tungurahua, el volcán, y puede crear muchos daños. Y luego no hay cómo recuperar todo eso, ¿verdad? Pero diga conmigo, es lo que hay. Y como reconocemos nuestra realidad, nos ponemos en manos de Dios y de su Espíritu para que nos transforme y nos mantenga en línea. Hay que juntar las dos cosas. La esencia fundamental de lo que somos con la apariencia. Por otro lado, lo esencial, ya lo dijimos, del propósito, lo formal de la apariencia, el desafío de mantener la línea de lo que somos con lo que nos mostramos. Pero hay un elemento que nos enseña esta parábola. Los cueros o los odres tendían a romperse cuando le echaban vino nuevo. ¿Sabe por qué? Porque estaban hechos de cuero que cuando pasaban los años se hacían rígidos y se agrietaban. Y si le echaba vino nuevo, cuando se empezaba a fermentar, porque se cerraba, cuando se empezaba a fermentar emitía gases. ¿Y qué hacen los gases?
inflan, expanden. Y ahí la flexibilidad del cuero nuevo hacía que se expanda y absorbiera los gases y fermentara el vino. Muchos cristianos les está costando ser flexibles. Aprendieron que ser cristiano es con ciertas formas, ¿verdad? Con ciertos modismos, ciertas expresiones culturales o a un lenguaje religioso o lo que fuera. Y entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar con la persona, esa persona empieza a expandirse. Y si no tiene esa flexibilidad, ¿qué va a pasar? Se rompe y pierde su fe, pierde su relación, y hasta ahí llegó la historia cristiana de esa persona. De ahí entonces la necesidad de cambiar la rigidez espiritual por la flexibilidad. Diga conmigo, flexibilidad. Flexibilidad mental para hacer un cambio por la lógica del reino de Dios. Flexibilidad espiritual para dejarlo todo, para darlo todo. Pero también flexibilidad misional, práctica, para estar involucrado con alma, corazón, vida, fuerza, familia, recursos, para la causa del reino de Dios. Me acuerdo haber sentado a nuestros 4 hijos delante en un servicio y le dije, mire, para mí es poca cosa que ustedes sean profesionales, honestamente. Que incluso una de ellas tenga su maestría y la otra esté tratando de terminar o hacer su maestría. Y para mí, honestamente, es poca cosa, porque yo hice todo lo que ustedes hicieron y mucho más. Lo que realmente tendría valor es que usen sus profesiones y lo que Dios les ha dado para la causa del reino de Dios. Ahí sí yo voy a celebrar, ahí sí voy a aplaudir. Pero si es solo para engordarse a ustedes mismos, para acumular recursos, para vivir cómodamente, sin ser capaces de orientar su vida para la causa del reino de Dios, realmente yo me declaro fracasado. Se lo dije a mis hijos delante de toda la congregación. Yo sería un fracasado si no veo en ustedes un elevado nivel de compromiso con el reino de Dios. Padres, no tengamos temor, hablar con respeto, pero frontalmente. Si hay, por supuesto, esa esencia fundamental en nuestros corazones y en nuestras mentes. No es fácil, hay que pagar un precio alto. Ustedes lo saben. Pero cuando hablamos con firmeza y decimos con nuestras palabras aquello, ocurren cambios profundos. Ahora, por supuesto, en el proceso hay 4 cosas rápidas que me gustaría decir. La primera, por favor. No alcanzo a ver, ahí sí me ayudan ustedes. Atrás, acá. La primera cosa, escuchemos con apertura mental para discernir la verdad de Dios, lo que Él quiere hacer, lo que Él dice acerca de nosotros. Dejemos de escucharle al enemigo, al diablo, aquellas mentiras. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos creó a su imagen y semejanza. Que sí, en un momento dado le fallamos, pero Él ha venido a restaurarnos. El que está en Cristo es nueva criatura. Esa es una realidad. Empecemos a escuchar la voz del Espíritu de Dios en vez de la voz del enemigo o de la carne o de quien fuera. Empecemos a escuchar esa verdad. Segundo, evaluemos con humildad para entender el contexto en que estamos viviendo y el propósito de lo que Dios quiere hacer como odres nuevos para generar cambios profundos en nuestro entorno, pero antes en nosotros mismos. Tercero, ajustamos con fe, hagamos un ajuste en nuestra fe para poder responder con energía, con sabiduría, con compromiso a la causa del reino de Dios. Que seamos hombres y mujeres de fe. Que si nos dicen locos, está bien. ¿Cuánto pierdes si te dicen loco por ser un hombre o una mujer de fe? Y no hablo de ser un fanático, hablo de ser una persona que le cree a Dios. Y si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y si Dios dice que me mueva, me muevo. Y si Dios dice que me quede quieto, me quedo quieto. Nosotros no hemos tenido auspicio de nadie para poder hacer lo que hacemos entre las señas. Y no nos ha faltado un solo dólar porque Dios es fiel, porque Él nos mandó y por eso lo hacemos en fe. Actualmente nos dedicamos a la formación en Ecuador y con los ecuatorianos en toda la costa noreste.
de 9.500 obreros y pastores. 9.500. Todo en fe. ¿Cree que nos ha faltado algo? Honestamente, no. Dios ha sido fiel. Amén. Voy a testificarlo con firmeza. Dios ha sido fiel. Dios es bueno y todo el tiempo ha sido bueno. Hay que caminar en fe. Dejemos de tener una vista tan corta. Ese es parte del problema, que queremos tener todo en control. Si no está en la chequera, no lo hacemos. Y no somos llamados a caminar así, sino a caminar en fe. Porque cuando la visión es de Dios, Dios alinea los recursos. ¿Me escuchó lo que dije? Dios los alinea y los pone para que usted haga lo que tiene que hacer. Y en cuarto lugar, un poquito más, caminemos con propósito para transformar realidad. Es parte de esa mentalidad nueva. Propósito, diga conmigo, propósito, propósito, propósito. Hay que descubrir cuál es el propósito de Dios para sí. Cada uno tiene un propósito delante del Señor. De veras, cada uno Dios nos da un propósito. Y no lo compare con otros que son más pequeños, más grandes. No, Dios tiene un propósito. Y el suyo es único. El suyo es único. No debe parecerse a nada ni a nadie. No para alimentar el orgullo, pero para saber que el único responsable soy yo. Diga conmigo, ¿quién es el responsable? Yo. Y hay que hacerlo lo mejor que se pueda, porque es para honrar al Rey de Reyes, para glorificar su nombre, para aprender a vivir y transformar esas realidades en fe. Hermanos, si hay algo que está faltando en la iglesia, lo voy a decir con propiedad, es fe. Hombres y mujeres de fe, que sean capaces de transformar su entorno en fe. Termino acá. Ayúdame, Martita. Eso es. Termino diciendo lo siguiente, mis queridos. Hoy somos invitados a ser discípulos nuevos. Recuerden que ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Los discípulos del reino, los odres nuevos, los cueros nuevos, los toneles nuevos, se distinguen por que en su ser interior son totalmente desprendidos. Son capaces de dejarlo, ¿cuántas cosas? Todo. Pero también darlo todo. Yo sé que algunos se preocupan por esto, miren, pero ni siquiera se preocupe por esto. Ni siquiera por esto. Porque cuando aprendemos a dejarlo todo y a darlo todo, el Señor alimenta aún los recursos para que tengamos para compartir con los más necesitados. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús nos enseñó a orar? Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo aprendí a orar con esa oración y le añadí algo más. Padre, el pan nuestro de cada día, dale a mi familia hoy, pero un poquito más para compartir con los más necesitados. Y resulta que ese poquito más se ha convertido en un pocotón más para compartir con los más necesitados. Y cuando llega ese pocotón más, fielmente lo compartimos con los más necesitados. Y en la medida que lo compartimos, llega. En la pandemia llegó alguien a nuestra casa diciendo, pastor, tengo aquí un poco de alimentos que yo no puedo distribuirlo y no quiero una fila en mi casa. Entonces mandó un camión. Digo a mi esposa, ¿qué hacemos? Y sacamos una bodega. Cogimos el garaje y lo hicimos bodega. Pusimos unas perchas y empezamos a colocar los alimentos que nos dieron. Y empezamos a ayudar especialmente a las familias de los pastores que habían muerto. 165 pastores murieron durante la pandemia. Y mandamos alimentos para su familia cada mes, lo que era un equivalente a 1 y a veces hasta 2 quintales de comida por mes, para cada familia. En fe. No teníamos los recursos pero como para tantos, ¿verdad? Pero en fe lo hicimos y nunca se terminó nuestra bodega hasta que terminó la pandemia. Venían en camiones a dejar a nuestra casa. En camiones, escuchen, tenía que decirles, déjenlo
déjenlo bien tarde en la noche porque si no voy a tener una fila de gente en mi casa. Y empezamos a llenar y a repartir. Primero a las familias pastorales y después, escuchen, a 1,200 familias. ¿Cómo pueden imaginarse distribuir tanta comida en esa cantidad a 1,200 familias? Es imposible. ¿O no? A menos que sea hijo de Rockefeller o algo así. Pero en la medida que íbamos dando, llegaba más. Y así funciona la cosa. Miren, el tema es que nosotros funcionamos de esta manera, así. Pero no hemos aprendido, como odres nuevos que lo dan todo. Así que hay que hacer un cambio de ajustes, de no ajustar, digamos, no vivir por la forma, sino por el fondo. Reino de Dios, la misión de Dios, nuestra familia orientada a Dios y a la misión, nuestros recursos orientados a Dios y a la misión que Dios nos ha dado. Todo lo que somos para Él, todo lo que hacemos para Él. ¿Sabe? Todo lo que usted anhela en su corazón y más incluso le será concedido, y doy testimonio de que eso es así. Más. Así que no viva con poca cosa, sino con la novedad maravillosa del reino de Dios. Quien dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Amén. Puestos de pie, por favor. Quisiera animarle a tomar una decisión seria el día de hoy, a convertirse de veras en un odre nuevo, en un cuero nuevo, flexible, orientado al reino de Dios y su propósito, para que mi buen Dios derrame bendiciones hasta que sobre y abunde y tengamos lo suficiente para compartir con los más necesitados, para que ellos perciban la gracia y el amor de Dios y su misericordia para restaurar sus vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús, con un corazón dispuesto, con nuestra mente abierta a la novedad de tu Espíritu. Reconocemos que tú eres el vino nuevo, el Evangelio, el Espíritu de poder que transforma mentes, formas, condiciones, a fin de que podamos orientar nuestra vida a tu propósito. Señor, aquí hay personas que necesitan dejar algo en su vida, que han estado aferrados a ello y hoy necesitan renunciar a eso que no les permite avanzar al siguiente nivel. Sé que no es fácil, también lo entiendo, mi hermano, mi hermana, pero es la hora para tomar la decisión y dar el paso de fe y de calidad que te va a llevar al nuevo nivel en tu vida espiritual. Padre, ayuda a aquellos que han estado luchando y cada uno sabe lo que necesita hacer para orientarse a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te imploro que ayudes a quienes están luchando con esta situación, como lo has hecho conmigo. Señor, hablo desde mi propia vulnerabilidad, a quien le ha costado también dejarlo todo y darlo todo, pero cuando aprendí a hacerlo, he visto los cielos abrirse, he visto tu gloria manifestarse, he visto cómo mi fe ha crecido, cómo mi familia es bendecida, cómo los que están en mi entorno y han sido discipulados con la misma mentalidad han sido bendecidos. Padre, abre los cielos y ayúdanos, por favor. Envíanos la mayor de la bendición que tu pueblo necesita hoy, y es ser transformados en nuestro ser interior para asumir la lógica del reino de Dios. Padre, que hoy sea un día de gran bendición para todos nosotros hoy. Que seamos transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu, y por la determinación a hacer lo que hay que hacer. Gracias, mi Dios, por ayudar a cada cual con su decisión y sacarle victorioso en su propósito de honrarte a ti.
Gracias, mi Dios. Gracias de todo corazón. En nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Y amén. A Él la gloria. Démosle un fuerte aplauso al que vive. Y que mi buen Dios los bendiga a todos. Amén. Paz de Dios. Gracias.